Buenos días nuevamente, porque ahora sí ya estamos en compañía de nuestro invitado en este cafecito del día de hoy. Hoy nos acompaña el ingeniero Irving Vargas con un amplísimo conocimiento en temas municipales, pero además en su calidad de ingeniero también conoce a profundidad ciertos temas que vamos a estar comentando en este espacio, sobre todo porque el crecimiento de Santiago no es solo lo visual y lo que aplaudimos evidentemente que ocurra, sino también un llamado a una programación y a la previsión ante ciertas situaciones que ya hemos visto y en la actualidad estamos viviendo. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme y estar contigo nuevamente. Desde hace creo que 6 o 7 meses estuvimos Así por es. acá. Y han pasado tantas cosas. Muchas cosas en estos últimos meses. Y el crecimiento de Santiago y cómo va Santiago. De verdad que nunca antes había visto Santiago un dinamismo en lo que se refiere a las obras públicas y además también al sector privado, en donde las torres están ya compitiendo con el monumento. Sí, que nunca antes visto. Nunca. Torres e inversiones en hoteles y centros comerciales que ahora compiten con la visual del monumento, que era como que nuestra insignia desde todos los puntos. Ya en un edificio, yo precisamente estuve el lunes, el día de asueto, por el teleférico. Sí. Y mucha gente se había montado en el teleférico, pero nadie se había hecho eco de que de ahí se podía tomar una interesante foto para ver cómo se ve un edificio de 24 niveles que están construyendo. Y los demás edificios que están construyendo, donde ya están tapando la parte este y nordeste del monumento, por lo que ya esa visual se perdió. Y que yo decía, ¿y qué vamos a hacer ahora? Cuando hay una normativa que dice que a los 500 metros hay que tener todas las regulaciones. Ya eso ya es tarde, pero entendemos que esa regulación debería avanzar hacia 1 kilómetro, porque en la parte sur del monumento sí se pueden construir, porque hay un desnivel que favorece la construcción de grandes torres, pero que resulta que en la Trinitaria es una parte alta de Santiago, y entonces ya esa torre se ve en la fotografía que está por encima del área monumental, lo que significa que nuestro símbolo ha estado siendo afectado negativamente desde el punto de vista del progreso, que no podemos detenerlo, pero sí ordenarlo. El precio del desarrollo es caro, claro. y de hecho lo estamos viviendo con las complicaciones que en términos de movilidad se presentan. Sin embargo, vámonos duro desde el principio, ingeniero. ¿Está Santiago proyectando de manera correcta al mismo nivel del crecimiento que está teniendo? ¿Estamos proyectándonos a los años? ¿Estamos tomando en cuenta el tema cambio climático para considerar que ese crecimiento trae consecuencias a futuro? Bueno, desgraciadamente no vamos a la par. El crecimiento va más allá, porque no es que no existe planificación. La planificación está, pero se necesita una mayor unidad y una mayor planificación Estado-Ayuntamiento. Porque si no lo hacemos así, desde el punto de vista que necesita Santiago, para nosotros poder enfrentar lo del cambio climático, hasta las grandes capitales del mundo han sido sorprendidas, pero aquí en Santiago tenemos soluciones. ¿Y por qué yo digo que tenemos que planificar la ciudad? Por ejemplo, estamos ahora inmersos en la comunicación norte-sur de Santiago. Tengo entendido que ya el Ministerio de Obras Públicas está haciendo los diseños para el puente sobre Arroyo Gurabo para comunicar la avenida Tuey con la avenida Enriquillo. Eso es una buena planificación, pero que resulta que al ritmo que nosotros vamos permitiendo torres en zonas residenciales, en donde las normativas y en donde todos los programas de ordenamiento territorial te dicen que deben de estar colocadas en las grandes avenidas, en los grandes corredores, entonces, ¿qué resulta? Yo vivo al lado del ayuntamiento y ahora mismo resulta que teníamos 3 días sin agua, porque a pesar de tener un tanque de abastecimiento ahí mismo, resulta que el crecimiento, la densidad poblacional de la Trinitaria, donde había una casa, hay 28, 30 y 40 apartamentos, entonces ya el agua es insuficiente y ahí nosotros tenemos que planificar qué hacer, no solamente dar el permiso de unas torres, sino cómo se van a manejar los servicios. En el caso de nosotros ya estamos siendo afectados con el suministro de agua, precisamente por esa mala planificación. Y en cuanto al tránsito, que es el principal reto que nosotros tenemos, ahí tenemos que ponernos a pensar como un solo gobierno, como dijo el presidente que quería que Ulises ganara para hacer, y lo ha estado haciendo, pero entendemos que necesitamos que los técnicos del gobierno y los técnicos de la alcaldía
nos sentáramos para nosotros planificar, porque nosotros conocemos más el territorio y sabemos lo que tenemos que hacer en cada punto de Santiago. Entonces eso hasta ahora ha estado rezagado y ese crecimiento poblacional de Santiago y inmobiliario que ha traído como consecuencia lo que vimos aquí últimamente con las inundaciones. Dentro de un artículo que escribí, vi cuáles eran las causas. Por ejemplo, en el año 2012, el sistema pluvial soterrado, el que no se ve, colapsaba con 70 milímetros de lluvias. Pero ¿qué resulta? Eso es nada ahora mismo. En cualquier día caen cientos. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo hago el análisis, ahora esa capacidad se ha reducido a 60 milímetros de lluvia caída en una hora. Lo que significa que desde ese entonces hacia acá se han estado aprobando urbanizaciones que en vez de calcularse los aportes pluviométricos por cuenca y microcuenca, se están calculando individualmente cada urbanización. Entonces, cuando uno calcula cada urbanización de manera individual y no colectiva, no da sistema de alcantarillado soterrado. Entonces, si todo el mundo no le da soterrado, que le da superficial, ¿cómo uno calcula? Uno calcula la cantidad de precipitaciones promedio que uno calcula 105 para fines de diseño. Entonces, calcula lo que se va a infiltrar en el terreno y lo que va a seguir por la calle. Cuando el contexto es sobrepasado por la cantidad de lluvia de una calle, entonces nosotros decimos, se necesita alcantarillado pluvial soterrado. Es decir, yo no puedo permitir que el agua se me vaya por encima del contexto, yo necesito un soterrado, y eso entonces, como se hace individual, todas esas aguas están llegando a nuestras avenidas. Ahora, ¿qué resulta esas aguas que llegan a nuestras avenidas? Que también el modernismo o la falta de una técnica aplicada mejor de nosotros quitar el asfalto y colocar, y no colocar el asfalto sobre asfalto, han hecho que los drenajes pluvial superficial hayan desaparecido y hayan dejado de hacer su función. A mí me encontró por el 27 de febrero y yo no veía ni un bordillo, ni un contenedor, ni nada, porque sí está por debajo, pero yo pasé normalmente y no me asusté porque conozco el problema. Pero otra cosa que nos trae el desarrollo de Santiago es que, por ejemplo, donde se instaló la nueva la plaza comercial y el hotel, ahí Sadalá con Juan Pablo Duarte. Sí. Resulta que ahí antes habían 2 o 3 viviendas y mucho terreno baldío, que resulta que cada metro cuadrado de eso te podía retener de 13 a 15 hasta 20 milímetros de lluvia en una hora. Que resulta que todas esas aguas, ¿a dónde van? Van a parar hacia las calles, o sea que hay más agua en las calles que lo que ocurría porque se ha cambiado el uso del terreno de permeable a no permeable, porque usualmente, por ejemplo, esa gran plaza tiene el 100% del territorio cubierto de concreto. Que antes era mucha tierra, mucho patio y que permitía permear. Y ahí quiero irme. Porque también estamos viendo en ese mismo fenómeno que usted cita, de sectores como la Trinitaria, nos vamos a la calle Ponce, por citar solo algunos, la Esmeralda, en donde esas casas con esos patios amplísimos están siendo sustituidas por torres o edificios multifamiliares. Estamos hablando que la permeabilidad de esas zonas se compromete, pero tampoco hay una proyección a que las pocas que quedan se permitan esos espacios verdes. Desde la municipalidad se está contemplando de alguna manera crear esos espacios, ya que ahora mismo se presentan inexistentes. Bueno, mira, hay normativas, por ejemplo, con los parqueos. Los parqueos deben de tener unas ranuras cada metro para tratar de que eso sean también con grama para que el nivel freático se recargue y además menos agua llegue. Pero ¿qué resulta? En una torre los parqueos son soterrados. Sí. O sea, el agua no va a caer directamente sobre los parqueos, a menos que no suceda lo que sucede en Santo Domingo, en donde esos parqueos soterrados han estado siendo inundados. Se inunda. Y ha pasado aquí en Santiago también. Ha pasado, pero aquí con menos, porque Santiago tiene la gran diferencia de Santo Domingo, que es una ciudad radial, tiene mucha cañada y tiene mucha pendiente. Sí, eso sí. Entonces, pero el alcalde y yo nos vamos a reunir porque Santiago necesita un plan, porque lo que pasó no es ya lo máximo que ha pasado. No, tenemos que prepararnos para un cambio climático, para una tormenta estacionaria sobre Santiago, y al cual entonces nosotros poder tener precisamente dimensionada lo que es la respuesta ante una ciudad que, aunque se dio una respuesta rápida, por ser la ciudad como es radial, con mucha pendiente, ya a las 2 horas ya no había mayores consecuencias y afortunadamente no pasó nada.
Lo que significa que de esa reunión, entonces yo le voy a entregar al alcalde lo que es la propuesta que tenemos nosotros, que aplicar la norma de los parqueos, de que hay ranura, de que también de que la gente, si puede abastecerse de agua y lluvia de la cisterna, que todas las aguas que caigan en vivienda, que también sean también aprovechadas en la cisterna, levantar todos los contenedores de las avenidas que tiene, inventariar lo que es el sistema pluvial soterrado, que ha estado bien afectado por todas esas construcciones, porque cuando tiran un viaje de arena en la calle, claro, y llueve, entonces algo arrastra, y ese sistema de alcantarillado soterrado tiene un problema porque hay parte que tiene mucha pendiente y es autolimpiable. A nivel de ingeniería, nosotros diseñamos que los sistemas sean autolimpiables por sí solos. Pero resulta que por condiciones topográficas, entonces tenemos que disminuir la pendiente. Al disminuir la pendiente, disminuye la velocidad, y entonces en la mayor pendiente, mayor velocidad, resulta que arrastra materiales, claro, y lo deposita donde tiene menos pendiente, menos velocidad. Pierde esa capacidad de autolimpieza. Pierde capacidad. Entonces, ¿qué resulta? Tú ves que pasa la lluvia y a una hora y media todavía la alcantarilla está tirando, claro, agua hacia arriba. Sí, sí. ¿Por qué? Porque por una sección pasa mucho y cuando está obstruida entonces pasa menos. Entonces tú ves que eso funciona como si fueran muchos volcanes en muchas de las calles de Santiago. En las carreras, en la calle El Sol, en la Juan Pablo Duarte, en la 27, en la Sala. Eso es muy común. Y entonces también nosotros tenemos que reinventarnos, porque tenemos que aprobar las urbanizaciones por microcuenca y la cuenca. Vamos a hablar sobre eso, ingeniero, porque esas aprobaciones, esas sustituciones o esas aprobaciones para cambio de uso de suelo también deben ser planificadas. Sobre este y otros temas estaremos conversando en la continuidad del cafecito con el ingeniero Irving Vargas. Nosotros estamos conversando con el ingeniero Irving Vargas, amplísima experiencia, no solamente en temas de ingeniería, que es su profesión, sino también en temas de planificación municipal, que es lo que desde mi punto de vista, y aquí estoy haciendo una valoración muy personal, nos hace falta como ciudad y como país, tener planificaciones claras a largo plazo. El desarrollo lo queremos, es importante, pero si eso no se planifica a largo plazo, termina convirtiéndose en un efecto boomerang y que no se retorna entonces con más problemas que beneficios. Y justo en esa posición es la que queremos evaluar dónde está Santiago. Ya hemos hablado de que no estamos a la par en crecimiento, el crecimiento está muy por encima a la planificación a largo plazo. Sin embargo, dentro de estas conversaciones que en el gobierno municipal ha tenido, ¿cuáles son las previsiones para poder, yo no diría que alcanzarlo, pero por lo menos acercarnos un poco a las proyecciones de crecimiento? Bueno, yo entiendo que si hay una unidad total de la planificación técnica, porque los técnicos de Santiago nos han tomado muy poco en cuenta para fines pues entonces no existe, desarrollo, digamos que una intención en ese sentido. Entonces resulta que nosotros tenemos bien claro, por ejemplo, en cuanto al tránsito, nosotros tenemos que definitivamente la construcción del puente sobre el Arroyo Gurabo, la construcción del puente sobre la Avenida Francia, que para descargar el hermano Patiño, la construcción del puente que tiene que ver con la prolongación de la Avenida Hermana Mirabal, para que pase de Tres Zona Franca y llegue a Cienfuegos. Es una forma, y además también comenzar a planificar que las grandes plazas sean en las afueras de Santiago, para nosotros poder desatomizar lo que es, no el centro histórico que ya pasó, ahora el centro de Santiago, el downtown de Santiago está desde la 27 de febrero hasta el monumento, exacto, Juan Pablo Duarte, Estrellas Adalay, todos esos puntos que convergen. Ya es el downtown donde está la parte mayor de actividad en Santiago. Entonces, si nosotros planificamos el tránsito, de que puede ser nuestro principal reto en Santiago, nosotros entendemos de que las calles que nosotros heredamos son muy pocas, las avenidas que cuentan con el rigor de las dimensiones que debe de tener. Entonces, nosotros tenemos que tratar de masificar las instalaciones de grandes plazas y grandes negocios en las afueras de Santiago, los grandes hospitales. Ya ahora mismo creo que se inauguró uno, se va a inaugurar, que está precisamente en la autopista Duarte. Así es, en Puñal. Y entonces, si nosotros tratamos de estratégicamente, nosotros hasta crear un tipo de incentivo a aquellas empresas que se quieran instalar, entonces ya nosotros comenzamos a planificar, pero además también la nueva línea de monorriel, que por mucho que yo intenté de que no se entrara por la carrera, porque se iba a disminuir de 6 carriles a 4 carriles, que los robles amarillos se iban a desaparecer, gracias a Dios
me escucharon y están sembrando nuevamente los robles amarillos. Y aparte del roble amarillo, quisiera que sembraran los robles rosados para darle un colorido a la ciudad y meter a Santiago de nuevo a la ciudad con grandes colores a nivel mundial. Entonces, Santiago, si planificamos también la regulación de dónde nosotros poder conseguir espacios para la construcción de grandes torres, para que el sector inmobiliario se desarrolle, ahí nosotros tenemos el sector de Pueblo Nuevo, que es un sector que nosotros podemos reconvertir eso en grandes manzanas y grandes torres. Y a las personas que están ahí, bueno, que tienen comercio, se le busca un comercio en otro lugar, el que tenga un derecho municipal, porque esos terrenos son municipales. Entonces, ahí sería una gran oportunidad para nosotros poder recrecer con todas esas torres, igual que todo el entorno que tiene que ver el parque central, el cual son zonas adecuadas para esos grandes proyectos, porque la parte inmobiliaria y la parte de construcción es muy importante en la economía dominicana, y más Santiago, que está creciendo un 7% por encima de un 5 promedio y ahora un 3 que se está esperando este año, por lo que yo entiendo que si planificamos el tránsito, le ponemos inteligencia a nuestros semáforos, porque eso es un asunto que no hay semáforos inteligentes si tú no le pones la inteligencia, porque para tú tener un semáforo inteligente, tú también debes de colocar una serie de aditamientos, sensores, que te identifiquen cuando en un sentido hay poco vehículo, no hay vehículo, Claro. para lo que son las olas verdes, Para el cuando se aprovechamiento necesita de otros. una emergencia. Y entonces nosotros diversificar lo que es el tránsito y la movilidad en Santiago, porque yo tengo entendido que el monorriel no nos va a resolver el problema de tránsito en Santiago, porque tiene una ruta muy definida, que son hacia los sectores más pobres de Santiago, y entonces la clase media no va a tener la más mínima posibilidad de poder utilizar el monorriel. Ya nosotros vemos como el teleférico, una gran obra, que debió ser llevada a la UAS, y no fue llevada a la UAS, por eso no tiene unos números que hay que moverlo más, es indicador. Entonces, los técnicos de Santiago sabemos lo que tenemos que hacer en Santiago. Y tenemos los proyectos adecuados. Por ejemplo, ahora mismo la alcaldía está inmersa en ver cómo inicia ya los trabajos de la recuperación de las riberas del río Yaque del Norte. Que esos son de los pocos terrenos que nosotros tenemos para dedicarlo a no solamente a la recreación, a la parte económica y a la parte turística, porque yo entiendo que no hay ningún parque a nivel mundial que esté en una zona deshabitada que tenga sostenibilidad si tú no le entras a la parte comercial. Claro. De un restaurante, de una pizzería, de una heladería, de todo lo que tenga que una dinámica para que se le dé seguridad en hora nocturna, porque ¿qué hacen los mal llamados piperos en Santiago? Ocupan los lugares que nosotros no ocupamos. Y si nosotros desarrollamos lo que es la franja del río Yaque del Norte, ya recuperamos lo que es un símbolo más de Santiago, y por la parte histórica, entonces nosotros estamos hablando que ahí se comienza la planificación en la finca de los Vargas, aprovechar eso para un gran parque acuático, porque ahí tenemos el nivel freático que se puede practicar ese tipo de cosas. Unos terrenos que están cuando el río Yaque toca hacia la circunvalación de sur de Santiago, ahí hay que desarrollar un gran parque turístico. Y eso está todo diseñado, o sea, todo ese cinturón verde, cómo nosotros crear un cinturón verde en Santiago, porque lo que nos espera a nosotros, aparte del desarrollo, es la conurbación de más ciudades que van a gravitar sobre Santiago. Claro. Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar en trabajar para una ciudad metropolitana. Y probablemente, desde mi punto de vista, esto puede ocurrir más temprano que tarde. Santo Domingo se ha convertido en invivible por el tema tránsito. Ya no es amigable. No. O sea, el tener que proyectar como parte de tu día a día 2, 3 horas de tu vida en tapones hace que una ciudad sea invivible. Y en Santiago muchos sentimos no estar lejos de esa realidad, sobre todo porque no vemos tan claro qué tipo de planificaciones haya. Porque estamos hablando, y lo hemos mencionado aquí, calles en las que circulaban 100 vehículos porque eran casas, ahora circulan 500 porque son apartamentos. ¿De qué manera se está abordando no solo el tema tránsito día a día, el tema tránsito proyectado a la cantidad de calles y a la capacidad de esas calles? Mira, Santiago está retrasado en cuanto, por ejemplo, el alcalde tiene precisamente un año y diríamos un año y 7, 8 meses. Entonces resulta que el alcalde llega con una ciudad completamente destartalada desde el punto de vista de que las grandes obras tenían todas las grandes avenidas ocupadas. Entonces, eso fue un tiempo desgraciadamente perdido por
por la transformación que lleva Santiago en cuanto a los proyectos que se están haciendo en Santiago. Así que desde ahora en adelante es que se piensa volver a retomar lo que es de volver, sincronizar lo que es la carrera, porque la carrera está sincronizada, tener una comisión de estudio permanente de lo que es el flujo vehicular para nosotros poder adaptar. Yo soy partidario de que en vez de tú durar en un tapón 10, 15 o 20 minutos, yo prefiero darle un poquito más de tiempo. Por ejemplo, en las grandes arterias, si en vez de darte 1 minuto y medio, te voy a dar 3 minutos. Porque ¿qué resulta? Que cuando tú le das 1 minuto en un sentido a una calle, ¿qué resulta? Que tú comienzas, el primero arranca, el segundo arranca 2 o 3 centímetros, segundos más tarde. Entonces, cuando tú vienes a ver, apenas pueden cruzar quizás un 30%, la luz, claro, que cuando tú le das un mayor tiempo. Entonces, si tú disgregas la cantidad de negocios, regula la cantidad de negocios, y además también Santiago tiene que pensar también en el Santiago inteligente, que es precisamente modular y restringir la cantidad de vehículos cuando la contaminación atmosférica sobrepasa, porque en todo país avanzado... Es que todo el mundo quiere tener un carro, ingeniero. Bueno, pero todos los años todos los bancos hacen... Ferias de vehículos. Y siempre rompen récord. ¿Qué significa eso? Que a falta de un sistema de movilidad decente, seguro, entonces nosotros tenemos que acudir, y a falta también de que las rutas que se han elegido para estos primeros proyectos de movilidad no fueron para mí las mejores, porque entendemos que la clase media debió ser tomada en cuenta, el Parque Central debió ser tomado en cuenta como centro de mayor actividades artísticas y culturales. Entonces nosotros estamos abogados de vernos en el espejo de Santo Domingo, en donde ya no hay proyectos de ingeniería que puedan resolver el problema de tránsito. Ahí el único espacio que tienen los capitaleños es la parte aérea, que es por donde ellos están planificando la construcción de un monorriel nuevo, la continuación. Porque no hay forma que por la terrestre se le encuentre la vía. Ingeniero, vamos a pausar y en la parte final del cafecito, esas recomendaciones puntuales que sabemos que desde el punto de vista técnico todavía estamos a tiempo para abordar. Regresamos en breve. Interesantísima conversación con el ingeniero Irving Vargas, para la que nos va a faltar tiempo. Sin embargo, en esta parte final no quiero perder su presencia en esos puntos que deben ser esenciales y urgentes para una planificación necesaria en Santiago Ciudad y que debe necesariamente prolongarse también a Santiago Provincia. Bueno, todos lo tenemos escrito. Lo que tenemos que hacer, yo solicito una mayor interacción entre los técnicos nacionales y los técnicos de la ciudad. En segundo, comenzar un plan que tiene que ver con el tránsito, que es nuestro principal problema. Ponerle el ojo a las inundaciones, que tenemos la forma y la propuesta de cómo comenzar a realizar esos grandes cambios para que menos agua lleguen a nuestras avenidas y que nuestras avenidas estén preparadas para poder recibir lo que es la adaptación al cambio climático, porque tenemos que dar respuesta al cambio climático. No es que nosotros queremos, porque ahora mismo nosotros estamos viendo cómo el cambio climático, se forman huracanes, tormentas en el Caribe, y en menos de 24 horas pasan a categoría 5, cuando ya debería haber una categoría 6, porque cada 50 kilómetros más o menos cambia de categoría. Sí. Y la última categoría 5 es a partir de 250 kilómetros por hora. Pero están llegando a 300, 320 kilómetros por hora. Vimos a Melissa con 285 recientemente. Bueno, entonces, no es lo mismo una categoría 6 que ya debe de existir con una categoría 5, o sea, el impacto es mayor, la velocidad del viento es más. Y las previsiones deben ser mayores. Entonces, Santiago, debemos de regular las construcciones de las urbanizaciones que sean atendiendo a las cuencas y microcuencas para nosotros poder manejar lo que es la cantidad de lluvia que nos espera, porque cada día más con el calentamiento global, más agua en menos tiempo. Y además también nosotros consideramos de que los nuevos sistemas modernos de movilidad sean más estudiados, más consensuados, para que todas las plazas, todos los hospitales, todos los centros deportivos sean precisamente la cantidad de pasajeros que mueven el agujero. Porque, por ejemplo, este sistema de monorriel, de Cienfuegos, ¿cuánto van a asistir a la Pucamaima? Por ejemplo. De Pekín, ¿cuánto van a ir a la Pucamaima? ¿Cuánto van a ir a Utesa? Usualmente ese tipo
de clase social iría a la UAS, y la UAS ha estado excluida, por lo que nosotros, Santiago, bien edificado con la conectividad que nosotros necesitamos y preparándolo para una ciudad metropolitana para que reciba más recursos, porque las ciudades metropolitanas reciben más recursos, porque ahora mismo estamos recibiendo de 100 a 150 mil personas diarias que entran y salen de Santiago. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta, al igual también que el alcalde está muy en eso y el propio gobierno es en la parte que tiene que ver con la salubridad pública y sobre todo también lo que son los mercados, ya con el dinero del gran proyecto Hospedaje Ya, que el gran mercado de Pueblo Nuevo se va a convertir en una gran plaza agropecuaria y comercial, en donde van a existir todo tipo de negocio, además también con una operación a partir de desde las 8 hasta las 12 de la noche, de una manera de devolverle a esa importante arquitectura, que es un ícono en los mercados a nivel nacional, y además también, si nosotros desarrollamos el río Yaque del norte y tomamos en cuenta lo que es la adaptación al cambio climático, con sembrar un árbol por cada habitante, nosotros devolverle lo que es el espacio de la calle a nuestros peatones, nosotros estaríamos transitando por un Santiago que ya algunos empresarios capitaleños han dicho que en la República Dominicana hay 2 capitales. Y esa palabra, dicha por ese señor, no fue un señalamiento a priori, sino con conocimiento de causa, y que ya vemos como esas grandes inversiones están llegando a Santiago, porque ellos están apostando a Santiago, porque Santo Domingo ya es una ciudad que no es amigable a sus habitantes, porque para tú ir de tu casa a tu trabajo, tú debes de pasar mucho trabajo, gastar mucho más combustible, y quién sabe también si con un roce simple de un vehículo tú también pierdes la vida, por lo que nosotros necesitamos convertir Santiago en una ciudad para la vida, una ciudad amigable y una ciudad que recupere aquella vez que en el año 1903 fue capital provisional de la República Dominicana, precisamente por la estabilidad que tenía en la región en contra de los disturbios que había a nivel nacional en esa época, y estamos preparados para eso, porque Santiago en este momento está en su mejor momento. Un presidente de Santiago, una vicepresidenta de Santiago, un ministro de Obra Pública de Santiago. Y las inversiones dirigidas a esta ciudad, definitivamente que hay que aprovechar el momento. Lo único es que tenemos que entender de que los técnicos, como en el caso mío, que soy un técnico político, aporto en la parte política en lo que yo sé. Claro. Los políticos a los políticos, entonces los políticos deben de aprovechar la experiencia de los técnicos para nosotros poder entender de que las obras sean mucho más eficientes. No solamente eficiente en cuanto a la inversión, porque no es verdad que las cosas que salen más caras son las que mejor funcionan. Entonces, pero si las cosas se planifican como tienen que planificarse, nosotros estaríamos apostando a que Santiago, por mucho crecimiento que tenga hacia el futuro, siempre hay que buscar la sostenibilidad, y eso estamos apostando precisamente de que se nos escuche, de que haya más cercanía entre ambos gobiernos, y ustedes verán de que ya cuando pase el tiempo podríamos ver si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Bueno, pues la intención es justamente avanzar, y no solamente en la parte visual del crecimiento, sino tal y como dice el ingeniero, en la parte que lo hace sostenible. Nosotros en este momento terminamos el cafecito de hoy agradeciendo al ingeniero Irving Vargas que ha estado con nosotros. A ustedes invitarles a que continúen con la programación de Teleuniverso.